Todos pensaban que estaba loca, hasta que escuché estas historias. Personas como yo, que encontraron una salida. En Querer Vivir, entrevistan a expertos y a personas reales. Salud mental, física y social. Desde Radio Mairena, Sevilla, y por Radio Mercosur para toda Suramérica. También en TikTok, Facebook y YouTube. Sintoniza Querer Vivir. Suscríbete. Programa Querer Vivir, con el apoyo de Municipalidad de Tebicuary en Paraguay, la mejor opción para quien quiere invertir en Paraguay. Tebicuary cuenta con los mejores incentivos y amplios espacios para la instalación de su empresa. Mi nombre es Juan Paredes, soy intendente de la ciudad de Tebicuary, departamento de Guairá, acá en Paraguay. Quiero invitarles a todos los empresarios, tanto sea del Paraguay, Mercosur, de América y del mundo, para que vengan a invertir acá en nuestro distrito. Contamos con incentivos fiscales, tanto a nivel gubernamental, departamental y también municipal. Aparte de los incentivos, también el acompañamiento que van a tener el municipio, de mi persona y los colaboradores. Bienvenidos a todos los empresarios. Muchas gracias. Municipalidad de Presidente Franco, Paraguay. Cuenta con espacios para la instalación de industrias, que el municipio brindará incentivos municipales. Presidente Franco prepara su plan para inversiones internacionales. Yo soy Roque Godoy, intendente de la ciudad de Presidente Franco, Alto Paraná, Paraguay. Así que los esperamos a todos. Municipalidad de Mingaguazú, Paraguay. Un lugar seguro para invertir en la triple frontera. El municipio brinda incentivos fiscales y acompañamiento. La región cuenta con mano de obra joven, electricidad barata y a pocos kilómetros de la frontera de Argentina y Brasil. Hola a todos, soy Diego Ríos, intendente de la ciudad de Mingaguazú, aquí Alto Paraná, Paraguay. Aquí tenemos los mejores incentivos fiscales. Así que Mingaguazú es el mejor lugar para invertir. Tienen que venir y conocer. Les espero con los brazos abiertos. Saludos, queridos amigos, una entrega más, un día más de Querer Vivir, programa que se emite todos los viernes a partir de las 11 de la mañana en Radio Mairena, emisora municipal de Mene del Alcor, en Sevilla, y también por toda Sudamérica a través de Radio Mercosur, también a las 11 de la mañana, hora española. Un saludo a todos aquellos que nos seguís en todos nuestros canales, tanto en TikTok, en YouTube, LinkedIn, Facebook, X, etcétera. Y hoy vamos a tocar un tema que hace muchísimo tiempo que no tocamos, que es una parte de la salud también, como es la economía. Y yo creo que todos teníamos un gran interés en contar al fin hoy con el invitado de hoy, que es el doctor en economía y profesor ya jubilado, Juan Torres. Juan, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido. Muchas gracias, un placer y gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Y también aprovecho la ocasión para saludar a todos mis compañeros. Por ejemplo, vamos a comenzar con esa parte preciosa de la zona de la Sierra de Huelva, desde Galaroza. María Ángeles, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes y encantada de estar una semana más con ustedes. Muchas gracias. Y desde Sevilla saludamos a María Luisa Angulo. María Luisa, también a ti muchas gracias por estar aquí y bienvenida. Gracias a vosotros siempre y, por supuesto, encantadísima de estar un día más aquí. Vamos a aprender hoy muchísimo de economía. Muchísimo. Y saludo también a Jorge Aniza, también de Sevilla. Muchas gracias, compañero. Bienvenido. Muy buenas tardes. Encantado de estar de nuevo con ustedes y deseando de que este programa sea bastante interesante, que promete sobre la economía, que es un punto muy, muy importante a tener en cuenta, sobre todo en estos días. Efectivamente. Y en último lugar, y no menos importante, nuestro compañero de Sevilla, Luis Aniza. Luis, muchas gracias por estar aquí conmigo. Bienvenido. Encantado de estar de nuevo con vosotros. Un placer. Agradecer a nuestro invitado su presencia
Y nada, pues listo para comenzar, que va a ser un interesante programa. Pues sí, porque tal y como está el mundo, pero antes vamos a presentar como se merece a nuestro invitado. Él es Juan Torres López, nace en el año 54 en Granada y su formación académica es ser licenciado primero en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga, donde estudió siempre como alumno becario, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales desde 1981, y en cuanto a su carrera académica, pues el profesor Torres ha desarrollado una trayectoria extensa en la Universidad Española, primero en la Universidad de Granada como profesor adjunto de Economía Política y Hacienda Pública en el año 83, en la Universidad de Málaga, se incorporó en el año 84 como catedrático contratado, obteniendo la plaza definitiva como funcionario en 1986 en el área de Economía aplicada. Fue mentor de economistas y políticos como Alberto Montero y Alberto Garzón en la Universidad de Sevilla. También estuvo desde el año 2008 hasta el 2025, donde fue catedrático de Economía aplicada en el Departamento de Análisis Económico y Economía Política. Pasó a situación de jubilación forzosa en el año anterior, en el año 2025. Es miembro del Consejo Científico de ACTAC España, organización crítica con la globalización financiera, colaborador habitual de ONGs, asociaciones ciudadanas, sindicatos y movimientos sociales. Ha dirigido proyectos de investigación y participa en el grupo Teoría Económica y Economía Política, y mantiene la página web de Ganas de Escribir, donde publica artículos de divulgación económica, página web que recomiendo porque es muy interesante. Juan Torres ha realizado varias publicaciones, numerosos libros, tanto manuales universitarios como ensayos de divulgación. Entre ellos destacan, por ejemplo, Economía Política, Introducción a la Economía, Economía para no dejarse engañar por los economistas, para que haya un futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Juan, la primera pregunta que yo te quería hacer para ir un poco entrando en materia, poner un poco de contextos, ¿qué cambios estructurales necesitaría la economía española, por ejemplo, para dejar de depender de esos sectores que tienen un bajo valor añadido? Esa es una pregunta sencilla para empezar, ¿no? O sea, son cambios, tendrían que ser cambios muy profundos, porque esa especialización de la economía española en algunos sectores problemáticos desde el punto de vista del desarrollo y de la generación de mayor riqueza, como pueden ser, por ejemplo, el turismo o en general los servicios personales, que lógicamente crean menos valor añadido, o incluso otros que crean alto valor añadido, como pueden ser algunos segmentos industriales, pero que, digamos, echan fuera gran parte de ese valor añadido y no se queda en la economía española. Esa especialización es el resultado de muchas décadas de desarrollo económico. Por lo tanto, cambiar eso, como ocurre en general con cualquier aspecto de la vida que tenga carácter estructural, pues no es cosa de un momento para otro. Por lo tanto, lo primero que haría falta para llevar a cabo procesos de transformación estructural, como los que me acabas de apuntar, sería
la voluntad de programarlos en el largo plazo. Porque un cambio estructural, por definición, requiere mucho tiempo. Por lo tanto, si hay voluntad de afrontar un cambio estructural, lo primero que se necesita es programarlo en el tiempo. No es igual decir, bueno, yo de hoy a mañana voy a cambiar el color de los pantalones que llevo. Pues eso va uno esta mañana por la mañana a la tienda, se compra el pantalón y de un día para otro estás vistiendo pantalones diferentes. Pero un cambio estructural, pues voy a ver si cambio mi metabolismo porque resulta que estoy teniendo no sé cuál problema, eso requiere más tiempo. Por lo tanto, el primer cambio para el cambio sería programar el cambio. No sé si creo que me explico con el juego de palabras, porque eso significa que tiene que haber una voluntad política de llevar a cabo esos procesos estructurales que trascienda el corto plazo. Dicho de otra manera, no los puede llevar a cabo un solo partido político ni en una sola legislatura, porque en una legislatura es imposible que se lleve a cabo un plan de cambio estructural. Sería necesario programarlo a medio y largo plazo. Entonces, partiendo de eso, ¿en qué campos actuaría? Yo creo que hay algunos elementos que son decisivos. En primer lugar, hemos perdido industria, base industrial, y la industria es la base sobre la cual se puede conformar un auténtico proceso de profundo desarrollo económico que genere valor añadido. Habría que ver de qué manera se reindustrializa nuestra economía. Para eso hace falta impulsar en mucha mayor medida la tecnología, la investigación, la innovación, el desarrollo. Y eso requiere, a su vez, actuar en la educación y en la formación. Eso, por lo tanto, requiere planes en ese campo. Por otra parte, nuestra economía es una economía desde hace ya muchas décadas que podríamos decir, aunque sea una palabrejilla, extravertida, o sea, que vive como permanentemente asomada al exterior. Es verdad que eso en algunos aspectos puede ser positivo porque hace que tengas una gran capacidad exportadora, que tengamos una actividad turística muy importante, pero yo soy partidario y creo que la gran mayoría de los estudios lo indican así, que la mejor garantía de llevar a cabo un proceso de transformación estructural es fomentar el desarrollo endógeno, es decir, basarte en tus propias capacidades, en tu propia producción agraria y industrial y en la generación de servicios. Fijémonos lo que está ocurriendo en estos momentos, en estos días de tensión geoestratégica en todo el mundo. El otro día leía un titular y es auténticamente cierto. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, nos daría igual quién fuera, pero parece que este podría ser más dado a llevarlo a cabo. Con apretar un botón podría hacer que en Europa no pudiéramos utilizar las tarjetas de crédito, las plataformas digitales, los sistemas de pago, hacer transferencias. ¿Por qué? Porque nos hemos extravertido. Hemos dejado que otra potencia, otra economía, en este caso sobre todo Estados Unidos, sea quien controla, quien establece las estructuras básicas de tu economía y del funcionamiento de tu sociedad. Eso puede ser que te salga bien, pero desde luego genera un riesgo grande. Por ahí empezaría, para no extenderme mucho, porque lógicamente, pues, a lo largo de mi vida he dado horas y horas de clase sobre qué hacer sobre eso, pero bueno, creo que con ese apunte podría servir para iniciar y responder a esa pregunta que me hacías. De hecho, 11 magistrados
de la Corte Penal Internacional y la relatora de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Francesca Albanese, están teniendo gravísimos problemas de congelación de cuentas, de no poder Europa poder reservar un hotel para que estas personas estén. O sea, que no es baladí lo que acabas de decir. María Luisa, adelante. Pues mira, Juan, yo te voy a hacer una pregunta de economía familiar, de la nuestra. El ciudadano de a pie, los que no somos economistas, no entendemos de macroeconomía. Entonces, cuando oímos en las noticias España ha crecido tanto, va a crecer el año que viene, no sé qué, pero tú ves que la compra está cada vez más cara, que no puedes adquirir una vivienda, que vives de mala manera. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo le explicas eso a una persona que no entiende de cuánto vamos a crecer macroeconómicamente, ¿vale? Pues mira, la mejor manera que yo utilizaría para explicarle eso sería que se imaginara un transatlántico que va a una determinada velocidad, un transatlántico o un barco, ¿no? Y dice, oye, el barco va magnífico, va a una velocidad de crucero estupenda. Vale, el barco va cumpliendo las expectativas, va a la velocidad que tiene que ir, va a llegar a punto a su destino, pero evidentemente dentro del barco hay gente, personas y mecanismos de muy diferente naturaleza, ¿no? Puede ser que los camarotes de primera clase funcionen perfectamente y puede ser que los camarotes de quinta clase, suponiendo que hubiera quinta clase, pues los desagües no funcionaran. Puede ser que el personal que viaja en primera clase tenga un acceso a unos menús extraordinarios y puede ser que haya gente que solamente se ha podido pagar el billete y que ni siquiera esté comiendo. En fin, podría seguir con otros ejemplos, ¿no? Habrá seguramente unas piscinas que funcionen magníficamente en unas determinadas zonas del barco y a lo mejor en las otras lo que hay son unas pozas que ni siquiera se depuran. De esa manera te lo explicaría, porque ¿de qué nos sirve que nos digan que el barco va a una velocidad de crucero extraordinaria y que va a llegar 2 horas o 2 días antes a su destino? Si luego no nos indican qué está sucediendo en todos y en cada uno de los lugares, de los espacios, de los mecanismos, de los procesos y en la condición de todas y cada una de las personas que viajan en el barco. Eso es lo que hay que contemplar y ahí hay un truco que es una cosa que viene muy bien y es que nos han hecho creer que lo que es importante es que crezca el Producto Interior Bruto. Y desde luego es que hay que ser muy bruto para creer que solo basta con que crezca el Producto Interior Bruto. Están diciéndote que para valorar las condiciones en las que se viaja, solo se mide la velocidad del barco. Y tú dices, pero vamos a ver, si yo voy en un camarote anegado, que no se limpia, no como, ¿de qué me sirve que esto vaya a esa velocidad de crucero? Pues el Producto Interior Bruto es eso, es un indicador que solo mide, en qué medida aumenta el valor monetario de lo que se produce. Pero ¿y si lo que está ocurriendo es que cada vez hay más cáncer porque hay más contaminación? Pues yo le explicaba a mis estudiantes, un presidente del gobierno le pide a su ministro de Economía un plan para que aumente el Producto Interior Bruto. Y lo que hace es decir, yo lo tengo, presidente, vamos a plantar 5 millones de árboles en todo el país, vamos a contratar personal, maquinaria, servicios de todo tipo y el Producto Interior Bruto va a aumentar. Efectivamente, compraron los árboles, alquilaron y compraron camiones, transportes, contrataron personal, etcétera, y el Producto Interior Bruto aumentó. Fue tan exitoso el proceso que el presidente le dice al ministro,
al año siguiente. Oye, ministro, aquello que hiciste fue magnífico, creció el Producto Interior Bruto. Para este año próximo, hazme otro plan, porque necesitamos que el Producto Interior Bruto siga aumentando. Y el ministro empieza a darle vueltas hasta que ya pergeña otro proceso, otro proyecto, y le dice al presidente, ya tengo los papeles, ¿cómo vamos a lograr que este año siga aumentando el Producto Interior Bruto? Así como, ¿de qué manera? Pues mira, vamos a contratar camiones, personal, transporte, servicios, y vamos a quitar todos los árboles que pusimos el año pasado. Y el Producto Interior Bruto vuelve a crecer. Pero ¿a quién se le ocurriría pensar que eso es una forma realmente enriquecedora de que la economía crezca? ¿A quién se le ocurriría pensar que eso es lo que hay que hacer en la economía? Bueno, la respuesta es fácil. ¿A quién se le ocurre pensar eso? A nuestros dirigentes, a nuestros dirigentes políticos y a los economistas convencionales que se empeñan en hacernos creer que el objetivo fundamental es que aumente el Producto Interior. O sea, que vamos en un barco, navegamos en un barco que no se va a hundir, pero todos estamos en quinta clase, ¿no? En un camarote. No sabemos si se va a hundir o no. Es que ni siquiera la velocidad de un barco no te dice nada. A lo mejor resulta que te dice, no, esto es magnífico. El barco puede navegar a 60 nudos y vamos a 120 nudos. Vamos magnífico, y te revienta. Te revienta porque revienta el motor. Pues claro. En la economía igual. Dice, oye, que estamos creciendo al 5%, magnífico. ¿Cómo? Pero si lo que estás haciendo es destruir el medio ambiente, si lo que estás haciendo es gastar más de lo que produces, estás hundiendo, estás generando deuda, estás destruyendo los recursos, estás matando a la gente, esto va a explotar, porque vivimos en un mundo finito, de recursos finitos. Por lo tanto, pensar en que podemos estar creciendo permanentemente es contrario a la razón. Sí. No se puede. La vuelta entonces a la cuestión, ¿cuál es? Que a nadie en su sano juicio se le ocurriría subirse en un avión, ver allí al piloto y decirle, ¿y qué? Oiga, ¿y no tiene usted aquí los indicadores estos que yo veo en las películas? Dice, no, yo es que aquí solo tengo en cuenta la velocidad de crucero del avión. Pues yo me bajaría inmediatamente, porque pero bueno, usted no va a tener en cuenta la altitud, usted no va a tener en cuenta el peso de la nave, usted no va a tener en cuenta la fuerza del viento en contra o a favor, usted no va a tener en cuenta la climatología, usted tendrá que tener en cuenta otra serie de indicadores. No, yo me fijo en la velocidad. Yo me bajaría del avión. Pues eso es lo que está ocurriendo, que se están gobernando economías con indicadores que no reflejan el bienestar de la gente. Y ese es uno de los grandes retos. Desde hace ya por lo menos 70 años casi, que se viene planteando que no se puede decir, que eso es una barbaridad. Hay indicadores alternativos que se han desarrollado, pero no se utilizan. Y eso es una de las grandes limitaciones que tiene la economía. Se crea es un fraude intelectual, es un engaño, porque estamos diciéndole a la gente que las cosas van bien, como tú decías, cuando realmente, no te digo que estén mal, es que no sabemos cómo están, porque no están midiendo. Efectivamente, sí que hay indicadores, se podrían tener presentes. Sabemos la pobreza que hay, sabemos los precios. Es lo mismo que cuando nos dicen el IPC ha subido el 2%. Dices, ¿cómo? ¿El 2%? Sí, porque he hecho una cesta, pero vamos a ver, a mí que las alcachofas suban el 0,5% no me puede servir para que usted me diga que los precios van bien, porque si las alcachofas, el tomate sube el 2%, está bien, pero es que la vivienda me está subiendo el 15%, o es que el transporte me está subiendo el 20%. Entonces, no me haga usted esos trucos, esos juegos de manos. O sea, se utilizan los indicadores para engañar a la gente. Sí, así es. Sí. No hace mucho te escuché algo que a mí se me quedó grabado y decía más o menos lo siguiente,
que el auge de las ultraderechas en todo el mundo, especialmente Europa, es la respuesta de los grandes poderes económicos a los déficits estructurales que tiene el capitalismo. ¿Vamos avanzando hacia este tipo de mundo, Juan? Bueno, yo me limito a constatar quiénes están detrás de estos movimientos de extrema derecha, quiénes los apoyan, quiénes los financian. Y eso es blanco, lo da una vaca y lo meten en un tetrabric. Para mí que va a ser leche. Porque si yo veo a los grandes dueños de las plataformas tecnológicas alentar a esos líderes políticos de extrema derecha, hacer su mismo discurso, financiar sus actos, pues entonces estoy viendo que hay una connivencia lógica, además, que no hace falta ser un lince para darse cuenta de que lo que proponen los líderes de la extrema derecha es lo que esos grandes nuevos señores feudales de la tecnología están reclamando. Por lo tanto, es que van juntos, no es que yo lo diga porque yo sea un iluminado, no, es que no lo disimulan. Porque hubo una época en la que podía parecer esto un poquito más oscuro, un poco menos transparente, más disimulado, pero es que no lo disimulan. Es que Elon Musk estaba al lado de Trump, Zuckerberg, todos esos están allí, aparecen en los actos. ¿Quién estaba rodeando a Donald Trump en su toma de posesión? Las ONGs, las hermanitas de la caridad, los franciscanos de Estados Unidos, o estaban los dueños de los grandes medios de comunicación, de las grandes plataformas tecnológicas y de los grandes bancos. ¿A quién convoca Donald Trump para consultarle y para hacer política? A las grandes corporaciones petroleras, a las grandes corporaciones tecnológicas, a los bancos. Más claro no puede ser, no es que yo lo diga, es que eso lo estamos viendo hoy día, cualquiera que vea los telediarios. Muy bien. Luis, adelante, compañero. Yo, la verdad es que, bueno, escuchando a Juan y, bueno, con el propio sentido común que uno tiene y va viendo, el augurio que tengo y que yo creo que la mayoría de las personas sensata y bueno, pues de a pie, es muy negativo porque ¿cómo se puede cambiar esto? Esto, si está en manos de quien está realmente, si la economía mundial está en manos de quien está, aquí va a ser muy complicado de modificar algo o va a costar, no sé. Pues es que además tenemos algún tipo de iniciativa antagónica a esta gente que está realmente manipulando el mundo de una manera tan descarada como tú bien dices, porque antes habría un poco de... No, ahora ya es descarado, ¿vale? Entonces, ¿hay alguna alternativa legítima y realmente capaz y fiable? ¿Hay algo realmente? ¿Hay algún movimiento por algún lado donde realmente se esté, bueno, pues vislumbrando alguna capacidad de reacción con respecto a esto? ¿Qué tendría que ocurrir para que se desmontara esta puta mafia que existe en el mundo? Pues mira, Luis, precisamente he escrito mi último libro, permíteme que haga un poco de publicidad, como no voy a hacer rico con esto, ¿no? Pero que lo he llamado Cómo sobrevivir al trumpismo y a la economía de la motosierra, para demostrar que, si me permites que te lo diga cariñosamente, eso que tú dices es lo que han conseguido que la gente crea, engañándola. Que si tú estuvieras entre ese grupo minúsculo de los más poderosos del mundo, que lo único que quieres es añadir ceros a tu cuenta corriente a costa de los demás, ¿tú qué sería lo primero que trataría de lograr? Que el resto del mundo creyera que no se puede cambiar nada,
Claro. Eso es un estado natural, que eso es el estado de la naturaleza, que llega la primavera y en el campo florecen las malvas y las amapolas. Pues igual hay unos señores y unas señoras menos que se hacen multimillonarios porque su capacidad de emprender y su enorme inteligencia pues les hace ser cada vez más ricos. Y resulta que no. Y resulta que no solamente eso no es un estado natural, sino que es un estado de dominio, sino que es que además hay otro mundo y el otro mundo está a nuestro alrededor. Fíjate que a mí es que desde pequeño me gustó mucho la magia y en algún tiempo incluso ejercí de modesto mago con mis hijos pequeños y sus amigos, ¿no? Y los juegos de mano siempre me han gustado mucho. Y por eso aplaudo tanto a estos oligarcas que hacen creer a la gente que no se puede cambiar nada, que no hay nada alternativo en el mundo, porque es que desde luego son pura magia, son magos. Consiguen que la gente no vea lo que de alternativo hay a su alrededor. Hagamos un pequeño recuento. Incluso en el mundo ultra mega capitalista, neoliberal de las últimas décadas, ¿en cuántos países y qué alcance tiene, por ejemplo, por poner un simple ejemplo, la salud, la sanidad universal? Porque la sanidad universal es todo lo contrario del capitalismo. Capitalismo es beneficio, ganar dinero. La salud, ¿qué decía Carlos Marx? Perdón por citar a alguien tan mal visto. ¿Qué decía Marx que era el comunismo? A cada uno según su necesidad, de cada uno según su capacidad. ¿Qué es la sanidad universal? Pues que un principio de solidaridad hace que cada uno, quien lo necesita, recibe lo que necesita y cada uno aporta para financiar a eso en función de su capacidad. Es imperfecta, de acuerdo, pero funciona. Claro, es tan contraria al capitalismo que constantemente se la quieren quitar en medio, constantemente la combaten, constantemente la atacan. Por supuesto, podríamos hablar de miles de bancos públicos que hay en todo el mundo, funcionando con principios distintos a los bancos privados y funcionando mejor que los bancos privados. Podríamos hablar de miles de empresas públicas funcionando en el mundo mejor que las empresas privadas. Podríamos hablar de miles de empresas, millones de empresas cooperativas funcionando magníficamente. No sé si unas mejor, otras peor que las empresas privadas, pero funcionando con principios de funcionamiento, de gestión y de objetivos completamente diferentes, no buscando el lucro privado. Podríamos hablar de docenas de millones de personas que hacen trabajo voluntario, completamente ajeno al afán de lucro capitalista. Podríamos hablar de miles y miles de experiencias que funcionan con principios de comportamiento contrarios a los del capitalismo. Miremos el mundo a nuestro alrededor, el del día a día. Desde que ponemos el pie en el suelo por la mañana hasta que nos acostamos. Hagamos un pequeño recuento. Yo les reto, les sugiero, invito a las personas que nos están oyendo a que hagan un pequeño recuento de las actividades que ellas mismas y las personas de su entorno con las que se van a relacionar o se relacionan a lo largo del día y que contabilicen, que separen en un sitio las actividades, las relaciones que responden a principios del capitalismo. Es decir, afán de lucro, maximización de la ganancia. Y en el otro lado, que pongan las actividades
económicas, es decir, esenciales para satisfacer sus necesidades, que funcionan con otros principios. ¿Dónde va a ir la balanza? A las actividades que no se rigen por principios del capitalismo. Pero nos están diciendo constantemente, con tanto acierto, que no hay alternativa, que lo único que aquí hay que hacer es fomentar el capitalismo, que nos creemos eso. Hay miles, millones de actividades en el mundo que funcionan con otros principios. Naturalmente, eso no es lo que tiene relevancia, eso no es lo que sale en los periódicos ni en los telediarios, eso no es donde están a lo mejor los miles y miles y miles de millones de ganancias. Entonces, a lo mejor el problema no es que no existan esas alternativas, porque fíjate qué fuerza no tendrán esos brotes, esos embriones de vida, de organización social y económica diferente a la del capitalismo, que incluso en ese capitalismo tan brutal, tan duro, tan fuerte, tan poderoso, tan imperial que tú acabas de señalar, incluso en esas condiciones tan malas, tan negativas, tan contrarias a esas actividades, a pesar de ello, brotan, crecen y hay millones. A lo mejor lo que tenemos que hacer es poner, como dicen los economistas, ponerlas en valor, darles valor, hacerle ver a la gente la importancia que tiene eso. Estamos hablando en prosa y no sabemos que hablamos en prosa. No niego lo que tú decías, no quiero negar el poder del capitalismo actual, la enorme inhumanidad, la capacidad de pasarnos, si quisieran, a todos por el paredón y acabar con nosotros. A pesar de eso, a pesar de ese poder, a pesar de lo impresionantemente que es el poderío, la capacidad de dominio del capitalismo en nuestros días, a pesar de eso, existen esas alternativas combatidas, o sea, sometidas constantemente a combate. Estamos viendo aquí en España lo que ocurre con la sanidad pública, con la educación pública, con las pensiones públicas. Claro, pero pues, el hecho de que las combatan con tantísima intensidad, lo que prueba es la fortaleza que tienen. Si no tuvieran fortaleza, ya habrían acabado con ella. Y el hecho de que existan muestra que el mundo puede funcionar de otra manera. Así es. Funciona de otra manera cuando funciona mejor. Efectivamente. Tenemos tiempo para dos intervenciones que son María Ángeles y Jorge. Adelante, María Ángeles, cuando quieras. Pues yo, Juan, te quería preguntar también una cosita que me preocupa mucho. Es el tema de los alquileres, que parece ser que se sube cada vez más y ya, pues parece que serán, que es como turístico, lo han puesto como si fuera solamente para vivir, para los que vienen de fuera, no para los españoles que están aquí quedándose en España. Es que yo no lo veo normal, que un pisito de 2 habitaciones valga 2.000 euros. Por ejemplo, en Málaga, en Barcelona. Y bueno, que la gente tenga que venir a los pueblos porque es más barato. Pero claro, no están en las mismas condiciones de trabajo. Hay menos trabajo, hay menos turismo que, por ejemplo, en Barcelona, en Málaga, Madrid, Sevilla. Mira, el problema de la vivienda es un problema complejo. Complejo quiere decir que tiene muchos aspectos que influyen en él. Es un problema, además, que no solo es de España, sino que se está dando prácticamente todas las grandes economías. Pero como tenemos poco tiempo y se trata de resumir, yo resumiría la cuestión en lo siguiente. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo con la vivienda? En los últimos años, la concentración
de riqueza en pocas manos es extraordinario. No solamente en el 1% más rico, que ya son los 1000 millonarios, la gente que tiene miles de millones, sino incluso también en esto que a veces llamamos clases medias, ¿no? Medias altas, profesionales. La verdad es que en los últimos años, por razones diferentes, por ejemplo, durante la pandemia y después, se ha aumentado la capacidad de ahorro de una manera importante. Entonces, hay una parte de la población que tiene un ahorro suficiente como para poder invertirlo por su cuenta. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que la vivienda, que por su naturaleza lo que debería de ser es un lugar para proporcionar habitación a la gente, o sea, para que la gente resida allí y viva, las familias, las personas normales y corrientes, se ha convertido en un bien de inversión. Se compra, pues lo mismo que el que compra oro para tener, o un cuadro, ¿no? Entonces, si alguien compra un cuadro como objeto de ahorro para tenerlo depositado allí por si el año que viene o dentro de 5 años vale más, pues si lo compra y lo pone en su casa, tú ya no lo puedes ver. O sea, ha salido del mercado, lo tienes. ¿Y qué ocurre? Pues que se ha concentrado la propiedad de la vivienda en muy pocas manos y la oferta de viviendas pues se ha concentrado. Y además eso ha hecho pues que quienes son propietarios de las viviendas las utilicen para lo que sea más rentable. ¿Qué es lo más rentable? Pues el alquiler turístico, muchas veces, o incluso cuando se trata de fondos de inversión, pues a lo mejor hasta incluso retirarlas del mercado para que suban los precios. Eso es básicamente lo que ha ocurrido. A eso añádele pues que hoy día los mercados inmobiliarios de alquiler, por ejemplo, funcionan con algoritmos, funcionan de una manera muy imperfecta y hace que los precios se disparen. Yo creo que eso tiene difícil salida, pero desde luego hay algo que habría que evitar y es que la vivienda sea un activo financiero y habría que dedicar, los gobiernos, los estados, tendrían que garantizar que se construyan viviendas exclusivamente orientadas o dedicadas para que las disfruten las personas que necesitan habitar ahí a precios razonables. Muy bien, gracias. Vamos a dar el paso a Jorge. Jorge dice, nos quedan 2 minutos y medio. Adelante, Jorge. Sí, Juan, mira, yo te quería hacer una preguntita, ya como broche final, de cuál sería para ti la fórmula ideal para concienciar a los ciudadanos de a pie de que ya que tenemos una economía bastante precaria, de que no entraran al trapo para el consumo abusivo. Pues el mejor instrumento que hay es la pedagogía, la educación, la información, la comunicación, que las personas nos informemos, tengamos ideas que provengan de nuestra propia cabeza, de la reflexión crítica, de la duda permanente, que nos organicemos para transmitir información, que le expliquemos a la gente lo que está pasando y sobre todo que prediquemos con el ejemplo y que le mostremos a la gente que organizando las cosas de otra manera se vive mejor, se vive más feliz, se vive con más seguridad, se vive más tranquilo, se disfruta mejor de las cosas y se tiene, por lo tanto, una mejor garantía de vida presente y futura. Educación, información, comunicación, convivencia, diálogo, movilización social, encuentro. Estamos despreciando o inutilizando el mejor instrumento de organizar
y transformar la sociedad, que es nuestra boca y nuestra capacidad de encuentro con las demás personas. Si os dais cuenta, el poder dominante, las políticas dominantes, hasta incluso han transformado el urbanismo, las ciudades, los espacios, en las calles, en las plazas. No hay sitio para que la gente se siente y hable entre ellas. No nos comunicamos con nuestras vecinas, con nuestros vecinos. Hablemos, informémonos y hagamos pedagogía, la pedagogía que nace del encuentro, del contacto, de la convivencia, de la amistad. Yo creo que eso es la mejor manera para que el mundo pueda cambiar y sea más satisfactorio para quienes estamos viviendo ahora y para las generaciones que van a venir, que tienen derecho también a vivir bien y a tener un medio ambiente y unos recursos suficientes para ser felices y vivir en paz. Muchas gracias. Pues se nos ha acabado el tiempo. Profesor Juan Torres, muchísimas gracias por haber estado aquí. Un verdadero placer tenerte. Y bueno, aquí tienes tu casa. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias. Un abrazo a todas y a todos. Gracias a ti. Un abrazo a ti, Juan. Serías un buen ministro de Economía. No cuentes con ello. Yo pienso que sí. No cuentes con ello. Yo creo que sí. Algún día, Juan, tendrás que comentarnos tu experiencia con Podemos. Algún día. Vamos a hablar de cosas agradables otro día, ¿no? Muy bien, de acuerdo. Bueno, planta 5 millones de árboles. Muy bien. La verdad es que con los incendios hace falta plantar un montón. ¿Sí? Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Un buen fin de semana.